3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo, no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar, no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto das testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos mataréis,
y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El capítulo 22, para seguir recordando, hablaba acerca de las preguntas que le estaban haciendo a Yeshua. Y estamos, según la cronología de Mateo, a 2 días de Pesach, a 2 días de hacer la celebración de Pesach, o sea, de que el Mesías sea sacrificado. Y él está ahora dando la advertencia final. También él estaba siendo probado, si ustedes recuerdan, acá en Mateo 22, les habían probado con cosas como el tributo, la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento. Y después de que él les respondió todas estas cosas, él le hizo una pregunta acerca de quién es el hijo del Mesías, de quién es el hijo del Mesías. Y ellos le respondieron: de David. Entonces, ¿cómo es que si es hijo de David, David en el Espíritu le llama Señor? Y después ellos se quedaron ahí medio sin poder decir nada y le dijeron esto. Capítulo 22, versículo 45 dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. A partir de ese momento, nadie se atrevía más a preguntarle nada. ¿Por qué? Porque cada vez que le preguntaban, salían avergonzados. O sea, a partir de ese momento ya ellos directamente iban a planear: hay que matarle nomás ya a este tipo, ya no tenemos más solución. Entonces, en la actualidad tal vez las personas no te van a matar, ¿no? Por el momento, ¿no? Por quién sabe, ¿no? Pero la verdad que a medida que va a pasar el tiempo, las personas van a sentir más ira y rabia cuando vos les vayas diciendo la verdad, cuando vos les vayas enseñando realmente que están equivocados. Y esto es muy importante porque nosotros podemos ver que el mensaje que Yeshua nos está tratando de hacer entender es que en los últimos tiempos el corazón del hombre va a estar totalmente cerrado a oír la palabra. Él venía, el pueblo de Jerusalén esperaba la llegada del Mesías con ansias, pero él aparece dando señales, pruebas, textos claves, hablando lo que la Escritura dice. Nadie podía negar que él hablaba de parte de Dios, pero el corazón se había cerrado. Ese es el problema. Hoy en día igual ustedes muestran, pero acá dice en la Biblia, no hay caso. El corazón está cerrado. Entonces cuando ya está cerrado, ahora les va a decir por qué y de dónde vienen el problema y quiénes son los que tienen que oír y seguir su palabra. Comenzando el capítulo 23 dice: entonces habló Yeshua a la gente. Número 1, a la gente, todos los que estaban ahí reunidos, porque era una expectativa cuando él era tentado, cuando él era enfrentado por los líderes. La gente estaba a la expectativa. Entonces había muchos curiosos, muchos que estaban ahí mirando qué va a pasar. Pero también estaban los discípulos, los que realmente querían aprender, los que no querían ser oyentes. Existe 2 grupos, ¿no?, en este camino. Los oyentes que escucharán, guardarán más o menos y después seguirán su camino. Y los discípulos que escucharán, guardarán y seguirán el camino que Yeshua dejó. Pero no le irá muy bien, que digamos. No será fácil. ¿Entienden, no? Entonces ustedes pueden ya hoy calificarse. Bueno, yo me califico como oyente nomás. ¿Verdad? Hasta aquí no. Yo voy a oír, escuchar y después... O yo discípulo. Entonces soy discípulo,
quiero ir más allá. Quiero ir hasta la cruz. Quiero ir hasta cuando sea entregado. Quiero ir hasta cuando vaya más allá. De aquí van a empezar a quedarse ya los grupos ya definidos. Versículo 2. Esto es lo que le empieza a decir. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Y qué es la cátedra de Moisés? Es como una silla que se ponía delante de la sinagoga para que se sienten los rabinos autorizados para enseñar la Torá. Para eso. En conmemoración a lo que hacía Moisés cuando él se sentaba en el tiempo que salieron de Egipto y juzgaba al pueblo. En conmemoración a eso se decidió que se ponga una silla de piedra enfrente a la sinagoga. Entonces el rabino se sentaba, ahí enfrente se sentaba y empezaba a instruir. Hoy en día muchas iglesias, el catolicismo también copió eso, tiene su, pero eso no es más una silla de piedra, de oro es, ¿no? Y así están, ¿no? Entonces de ahí salió la idea de poner una silla y sentarse a enseñar. Bueno, lo que Yeshua le está queriendo hacer entender aquí, ustedes cuando van a la sinagoga y ven al rabino o al escriba sentado enseñando la Torá, ¿qué dice ahí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Según esta palabra, todo lo que os digan que guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que os diga, ¿quién? Todo lo que, vamos a hablar en nuestro lenguaje, todo lo que les digan, sería, ¿no? Todo lo que ellos les digan, guarden y háganlo. Todo lo que quienes nos digan, aparentemente está hablando de los escribas y fariseos. ¿Sí o no? Todo lo que ellos les digan. Entonces parecería que si ellos les dicen, hagan tal cosa, tienen que hacer. Hagan tal cosa, tienen que hacer. Voy a mostrarle cómo está escrito aquí. Quiero mostrarle cómo dice en el hebreo de Shem Tov, en el Mateo que se escribió en hebreo de Shem Tov. Dice, entonces Yeshua les habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la silla, cátedra sería silla, de Moshe, se sientan los perushim y los sabios. Así que todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Pero según las ordenanzas y obras de ellos, no hagan, porque ellos dicen y no hacen. Acá dice, todo lo que él les diga. ¿Y quién es él? Si estamos hablando de la cátedra de Moisés, de la enseñanza de Moisés, quiere decir que Yeshua se está refiriendo todo lo que Moisés diga, háganlo. No sé si me están entendiendo. Todo lo que, porque no estamos hablando de la enseñanza de los rabinos. Cuando vos te sentás, por eso quiero que entiendan, esta silla, esta es la cátedra, esa silla es la cátedra de Moisés. Si yo me pongo en ese lugar, yo hablo mi opinión. Yo opino, yo creo, a mí me parece. Si yo me pongo acá, atrás del púlpito, yo estoy hablando mi opinión. Pero cuando yo me siento acá, ¿qué tengo que hablar? Solo lo que está escrito en la Torah. El que se sienta acá, solo debe hablar lo que dice la Torah. Por eso la costumbre era sentarse acá, leer la Torah, cerrarlo, darle un besito y después regresar y empezar a dar el discurso. Así era la costumbre. Entonces, Yeshua, ¿qué le dijo? Cuando vean que están sentados ahí con la Torah abierta, leyendo los textos, eso hagan, eso crean, eso cumplan. Pero cuando cierren esto y vuelvan donde, y ahora nosotros vamos a hablar lo que quiere decir esto, ahí ya no hagan. Porque eso no tiene nada que ver con nuestras enseñanzas. Y acá sale donde dice, ellos hacen según sus ordenanzas, ahí sale la palabra takanot maasim. La palabra takanot maasim, que quiere decir obras decretadas por los rabinos. Quiere decir que las obras que ellos han decretado. Se refiere entonces los takanot maasim. No se olviden de esa palabra, takanot maasim. Muy importante porque cuando Pablo empieza a debatir con los judíos, los judaizantes, es
referente a este tema, a obras interpretadas por rabinos y que son cargas pesadas. Dice. Entonces, estas cosas no hagan. Dice así. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Todo lo que está acá en la Torah, mientras están sentados en la silla, en la cátedra de Moisés, hacedlo y guardarlo. Mas no hagáis conforme a sus maasim o a sus takanot, a sus interpretaciones, porque dicen y no hacen. ¿Y qué son las interpretaciones de los rabinos? ¿Qué cosas son? El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Las interpretaciones de los rabinos son cargas pesadas, difíciles de llevar. Ellos no quieren cumplir, pero claro, ellos están enseñando. Así debemos vivir, así debemos andar, así debemos hacer. Dios dice así, Dios dice así. Le están llenando de interpretaciones, de enseñanza al pueblo, que el pueblo ya se siente cargado, ya les pesa. Por eso es que cuando Yeshua hablaba, ellos se sentían libres, porque Yeshua le hablaba lo que la Torah decía, lo que la Escritura decía. No le cargaba con interpretaciones, con ideologías. ¿Están entendiendo este punto, no? Bueno, entonces, en la antigüedad había varios grupos de predicadores. Estaban los de Shammai y Hillel, dos grupos importantes. Es por eso que cuando un grupo apoyado por los romanos enseñaba, era obligatorio que todos cumplan lo que ese grupo enseñaba. ¿Ustedes me están entendiendo? Ustedes tienen que hacer como yo enseño. Si no hacían, entonces eran denunciados por los romanos y considerados ya como rebeldes. Es como que la religión esté ya manejada por la política. ¿Entendés? Entonces, si vos no seguís esta religión, vos sos un rebelde. En la antigüedad ocurría igual. Si vos no aceptabas esta religión, vos eras considerado comunista, protestante, herediano. Igual también antes, ¿no? Eso es muy importante entender. Ahora quiero ver un texto que los apóstoles usaron, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 había también el mismo debate sobre las takanot, sobre las interpretaciones rabínicas. Y fíjense lo que Pedro dice referente a este punto. Hechos capítulo 15, versículo 5. 15:5. Fíjense lo que dice ahí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarle y mandarles que guarden, ahí dice, la ley de Moisés. Pero recuerden que ellos a la ley de Moisés ya le habían hecho sus ordenanzas, sus decretos, su sistema de cómo usar esa ley. Por eso no es muchas veces que se están refiriendo a la ley de Moisés, sino a las interpretaciones que los rabinos o los fariseos le daban a la ley de Moisés. Y es muy diferente eso, ¿no? Muy diferente. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, ¿se imaginan ustedes de qué habrán discutido? Si entre los judíos cuando se reúnen, la discusión es la escritura, ¿ustedes creen que los apóstoles habrán dicho, no, pero para eso vino Jesús, para anular esa escritura? ¿Ustedes creen que los apóstoles habrán dicho así? Que la discusión sería, no, ahora en Cristo estamos todos libres, estamos bajo la gracia, ya no hay que hacer nada. ¿Será que eso era la discusión? Entre judíos, ¿cómo es la discusión? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde no dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está escrito? ¿Qué no está escrito? Ese es el sistema que ellos usan para discutir. Nosotros discutimos de acuerdo a nuestro carácter, no, y al final nos empezamos a ofender. No, vos tenés cara de huevo, vos tenés cara de albóndiga. Así terminamos nuestra discusión, ¿no? Ofendiéndonos. Pero ellos no enfatizan en la persona de cada uno. Ellos se van, ¿dónde dice? Según tu punto de vista, vos estás queriendo enseñarnos así, ¿dónde está escrito? Y bueno, y acá está, según la enseñanza del rabino tal y ahí, así es el debate. ¿Entienden? ¿No? Eso para que ustedes capten. Cuando hay discusión ahí, no hay ni de discusión, así que ese Jacob ahí para ahí. Es una discusión en términos bíblicos. Así que si nosotros vamos a empezar a debatir, a discutir, tiene que ser en términos bíblicos. ¿A entender los términos bíblicos? Fíjense que Yeshua cuando debatía con ellos era términos bíblicos y él le hacía preguntas y llegaban al colmo de que ellos ya no podían más contestarle. Cuando termina una discusión
en términos bíblicos cuando el otro ya no sabe qué responder. Y la verdad no sé qué voy a decir. Entonces, o para ver la discusión. En nuestro caso, cuando termina así, o se más la moquete. Como ya no sé más qué responder, ya saco ofensa. No, pero vos solo un carnal. Además, yo te conozco, lo que vos eras un bandido. Ya sacamos otras cosas. Ya salimos del tema. Eso es muy importante entender. Bueno, miren lo que dice acá. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. La palabra del Evangelio es la promesa de restauración. Y si uno quiere saber qué es la promesa de restauración, tiene que ir a la Torá, a los profetas, a los salmos. Entonces, cuando Pedro habla de que escucharon por mi boca la palabra de restauración, se refiere a la escritura, a lo que ya estaba establecido por Dios. A eso se refiere. Dice, y Dios que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. La palabra fe es emuná, y emuná quiere decir fidelidad a la Escritura. Dios purificó cuando empezaron a tener fidelidad a la Escritura sus corazones. Y la Biblia, ayer hemos hablado que la palabra de Dios es lo que purifica nuestros corazones. ¿Sí o no? Ahora pues, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Y ese yugo es la takanot, la masei takanot, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua a estos discípulos que estaba hablando? Estos fariseos atan cargas pesadas, un yugo pesado que ni ellos quieren llevar. Son sus interpretaciones. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo, ¿no? Nosotros no podemos estar más cargándole a ellos con interpretaciones de nuestros líderes, cosas que ni nosotros nos gusta hacer. Hay que darles libertad. ¿Y qué es la libertad? Hay que enseñarle lo que el maestro enseñó, lo que la escritura dice, lo que la Torá, la Dabar está hablando. Eso es muy importante, ¿o no? Bueno, volvamos a Mateo. Entonces, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras, ahí es maasim, toda obra es maasim. De ahí deriva después la palabra maasei hatorá. Maasei hatorá quiere decir obras de la ley. Obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley interpretada por los rabinos. Ellos le dicen, bueno, según esta ley que está en la Torá, esto dice nuestro rabino, entonces esto dice la Torá, pero esto dice el rabino y esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que cumplir. ¿Me entienden, no? Un ejemplo, en la Torá está escrito que el tziptzip, la línea que uno debe llevar en su vestidura, debe ser de color azul con blanco. Pero actualmente los judíos usan solamente blanco. ¿Qué podríamos decirle? Vos le preguntaba a un judío, ¿por qué usa solamente blanco? Si en la Torá dice azul y blanco. Porque según la interpretación de un rabino, el azul era extraído de una tinta que producía un animal del mar. Algún animal del mar producía esa tinta. ¿Y cuál animal? Y la gente ya no sabe cuál animal. Se olvidaron o se perdió. Entonces, como no se sabe cuál animal era, según la creencia que tenía un rabino, que conste, ¿no? Ni siquiera sabemos si era cierto eso, ¿no? Pero un rabino dijo que era de un animal. Pero ahora no se sabe cuál animal. Entonces otro rabino dijo, para no crear problema, vamos a ponernos blanco, ¿no? Ya no necesita tener azul, no es blanco, ¿no? Para no crear, porque no sabemos cuál animal es. Y así, eso quedó como ley. Entonces ahora si vos usas un zipsi con cinta azul y blanco, te van a decir, ¿de dónde sacaste ese azul? Y un azul normal que compré, no, ese, según las takanot, no está permitido. Tu cinta, tu zipsi, no vale. Así te van a decir. ¿Me entienden, no? Y hay un montón de otras cosas, ¿no? Que si ya empezaríamos, no vamos a terminar nunca. Con leyes de aquí, leyes de allá, creencias aquí, creencias de allá, que se le fueron enseñando de tradición en tradición.
Bueno, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. Quiero ver un texto antes de ir a esto, referente otra vez a las takanot. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué había establecido Dios en la Torah? ¿Qué había establecido para el pueblo? Ahora pues oye, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, esto es lo que Dios le estableció a Moisés, le dijo a Moisés, que el pueblo tenía que hacer. Versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, ¿qué les dijo que haga? No le añadan ni le quiten. ¿Qué hicieron los rabinos? Precisamente algunos añadieron y otros quitaron. Nosotros vemos en Mateo capítulo 15 que hay una discusión con Yeshua acerca de este punto. Después vamos a leer. Isaías 29:11. Isaías 29:11. Isaías 29:11. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón, y acá ya entendemos que cuando se refiere a corazón puede decir su emoción, su latido, su esperanza o su alegría no está en las cosas de Dios. Se acercan a Dios, sí, ajá, a la iglesia, después de otra cosa. Pero su alegría está en las playas ahí está su alegría. Pero en la iglesia, jamás te anda. No me queda otra. ¿Qué voy a hacer? Jamás te anda. Dios está diciendo eso, no yo. Dice, su corazón está, ahí está su corazón, pero su cuerpo está aquí. Eso está diciendo, vienen a mí, vienen al templo, oh Jehová, Señor Dios, pero su corazón está a otro lado. Dice, ¿y por qué? Su corazón está lejos de mí y su temor de mí, esto es muy importante, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos aparentemente se acercan a mí por enseñanzas que le dieron los hombres. Váyanse que a la iglesia si no le van a dar chacha a Dios. Tipo así. Vengan que no se aparten. Jaque Dios, jaque Dios. Entonces, porque enseñanza de hombre nomás es lo que hace que quieran acercarse a Dios. Realmente no les interesa tanto mucho a Dios. Isaías estaba hablando esto. Bueno, otro texto, Jeremías 8:8. Jeremías 8:8. Jeremías 8:8 dice lo siguiente. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ellos hablaban, nosotros no necesitamos tus consejos, Jeremías. Oreco ahí la palabra orepope. Oreco guay. Oreco. ¿Escucharon este término? Nosotros sabemos también la Biblia. Nosotros leemos también la Biblia. Bueno, ciertamente, seguimos en el versículo 8, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Muchas veces lo que vos estás creyendo como palabra de Dios ya ha sido malinterpretada. Vos ya estás creyendo en interpretaciones dadas por hombres y está confiando en que cree en Dios. Por eso tenés que investigar si lo que crees realmente viene de Dios o son takanot ma'asim, interpretaciones de rabinos, que durante muchos años nosotros hemos... Ahora sí, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Ahí está, Marcos 7. Fíjense lo que dice acá. Atiendan bien. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas. ¿Qué quiere decir manos inmundas? Entre comillas, esto es no lavadas, los condenaban. Y muchas personas pensarían que ellos estaban su mano sucia. No, es un ritual que habían establecido los rabinos para poder servirse los alimentos.
Es un ritual que un día vamos a hablar en detalle, ustedes pueden averiguar de qué se trata ese ritual. Hay mucha gente que aún lo sigue haciendo. Quiere decir que simbólicamente vos te lavas con la agua, pero está espantando espíritus. Así ellos creían. Entonces cuando Yeshua y sus discípulos iban a sentarse a comer, los fariseos le observaban como chusma, ¿no? Vamos a ver un poco si ellos hacen como dice la ley. Y vieron que ellos ahí así nomás con su ropa, ahí así nomás, así, ya está. Tipo, ñande, ya caruta algo, si estamos cargando, trabajando en ladrillo, mía, pesa, antes ya, pues, empanada, brima, ya, o no. O ustedes se van, no, primero trae jabón, ahí jaboncito, detergente, ahí bien limpio, está toallita ahí secacito. Ahora sí trae la empanada, abrí con así. No hay tiempo. Si está ahí, ¿cómo se dice? En la obra, no hay tiempo. ¿Es así o no es así? Pésante. Abrí la empanada, pesa el moín, ya. Bueno, pero ellos no solo era un lavado así por higiene, sino era un lavado ritual. Y fíjense que por esta causa ellos le atacan a Yeshua. Es como queriendo imponerle, ustedes tienen que hacer las tradiciones de nuestros padres. ¿Qué dice ahí? Porque los fariseos y todos los judíos, versículo 3, aferrándose a la tradición de los ancianos, dice. Fíjense, tradición, enseñanza que han ido recibiendo durante mucho tiempo. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay, dice. O sea, infinidad. El escritor de Marcos está diciendo, esta idea y la cosa, y como que para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, fíjense, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No le están hablando acerca de la ley de Moisés, ni de los mandamientos, sino de las tradiciones. Ahí quiere decir takanot, maasei takanot. La misma, en el Mateo de Shem Tov está escrito la misma palabra, masein takanot, cuando dice la tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Qué es hipócritas? Tobamos coin, doble cara. Ustedes me reclaman una tradición de sus ancianos, mientras que ustedes, la misma ley escrita, están diciendo que ya fue anulada. Acá en este tiempo ya. Son unos hipócritas. Me están reclamando algo que no está escrito, pero ustedes están interrumpiendo algo escrito. ¿Qué les dice? Dice, pues en vano, ¿dónde me quedé? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y el 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Lo mismo que está haciendo el cristianismo tradicional en la actualidad. Dejan lo que Dios dijo por lo que su pastor dice. Pero dicen que no dice su pastor, dicen que Pablo dice. Le culpan a Pablo. Aunque Pablo haya dicho, no importa. Si la Biblia, la Torá, la ley de Dios dice, es palabra de Dios. Pablo no tiene por qué interrumpir eso. ¿Sí o no? Si es que ha dicho eso, pero nosotros sabemos que Pablo no dijo eso. Que le pusieron nomás ya a él como responsable. Así se enojaría Pablo. Como Yeshua les gritaría, serpientes, víboras. Así le diría. Ahora si volvamos a Mateo. Bueno, también, ¿cuál es la característica de estas personas? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Una de las características de esta gente es querer siempre exaltarse, querer siempre estar en primer lugar, siempre ser diferente a los demás. Ahí se va el rabino, ahí se va el líder. Na pepe joina, pea lo mandaina, pea lo de cual la podena. A ver, pea la poderosa. Así le gusta o no. Sí o sí, aunque aparentemente, no la palabra, pero realmente lo que busca es que se respete. ¿Por qué no me respeta? Yo soy tu pastor.
¿Por qué no me respeta? Así habla, ¿no? Entonces hay que respetarme. La verdad, el pastor no tiene que exigir respeto. Si una persona no le quiere respetar, bueno, es el nivel espiritual o cultural de esa persona. ¿Por qué vos lo tenés que exigir respeto? No necesita. Si esa persona ve en tu vida cosas dignas de respeto, te va a respetar. Y si a pesar de eso, a pesar de que ve o no ve ninguna falta y no te quiere respetar, tampoco puedes decirle que te respete. No sé si me entienden. No puedo obligarle a alguien que te respete. ¿Pese a respetar qué? ¿Pese a respetar? No. Si quiere respetarte, su nivel espiritual y cultural va a hacer que te respete. O realmente va a entender su vida es digno que le respete. Pero la verdad, nosotros le debemos respeto a cualquier persona. A cualquiera. Sea o no sea pastor. Le debemos respeto, buen trato. A cualquier ciudadano. No necesita una persona ser de alta estigma para que nosotros le respetemos. Así como le respetamos una gran autoridad, tenemos que respetarle también a una persona que no tiene autoridad, que es humilde igual. Esa es la característica que tiene que tener un hijo de Dios. No porque es de más alta categoría, le respetamos, y porque es menor, no, le tratamos como si fuera así, perro. No sirve eso delante de Dios. Pero estas personas exigen que se le respete. Yo no soy un hermano común. Yo no soy un hermano que recién empezó. Soy un rabí. Soy un maestro. Me tienen que respetar. Así ellos querían. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué quiere decir esto? Maestro. Este es nuestro maestro. De él aprendemos todo. Así Yeshua dice que está diciendo. Pero siguiendo con la Takanot, porque quiero salir de este tema hablando lo que el apóstol Pablo dijo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Atiéndame lo que dice acá, versículo 11. Pablo está hablando. Mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí. La palabra evangelio es besorá, quiere decir buenas nuevas, quiere decir mensaje de restauración. El mensaje de restauración anunciado por mí no es según hombres. Y aquí ya entendemos que cuando se refiere no es según hombre, no es según las interpretaciones rabínicas ni las tradiciones judaicas. Entonces, ¿de dónde sacaste esa besorá, esa promesa de restauración? ¿De dónde? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Ahora, ¿cómo voy a aprender algo por revelación? ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación? De repente, algo oculto se empieza a aclarar. ¿Sí o no? Algo que estaba escondido, alguien te empieza a mostrar exactamente. ¿Qué es lo que Yeshua hizo mientras estuvo en la tierra? Mientras caminaba predicando en cada sinagoga, ¿qué es lo que él hacía? Estaba aclarando las escrituras. Estaba anunciando el evangelio del reino. Estaba enseñando lo que decían los profetas, los salmos. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua estuvo haciendo? Estuvo revelándole al pueblo el verdadero propósito del evangelio, de restauración. Eso estuvo haciendo. Entonces, ¿qué podemos creer que se le reveló al apóstol Pablo? Una nueva enseñanza, un nuevo mensaje. Se le reveló una cosa que tal vez los judíos no captaron al principio de Jesús. Que las 10 tribus perdidas estaban entre los gentiles. Estaban mezclados ahí. Y que ellos necesitaban escuchar también este evangelio. Esta promesa de restauración. Por eso en todas sus cartas nosotros vemos eso. Entonces, ¿dónde estaría todo ese mensaje? En la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué es lo que se le revelaba al apóstol Pablo? El significado exacto de las escrituras. Eso se le reveló. Y eso le empezaba a compartir. Ahora, ¿qué querían enseñar los líderes religiosos, los judaizantes? Las takanot, las masei takanot. Las interpretaciones que ellos tenían. Y una de sus interpretaciones era Ani peñe junta gentili. No se junten con la chusma. Apártense de ellos. Nosotros nomás aquí.
Entonces, ¿cómo de esa manera podía cumplirse la restauración de las 10 tribus perdidas? Imposible, ¿no? Si vos le apartás, el mismo Pedro había dicho, nosotros hemos aprendido a no juntarnos con los gentiles, es abominación. Pero mi maestro en visión me enseñó que a ninguna persona yo llame común o inmunda. Mi maestro me enseñó. Entonces Pablo ya entendía eso. ¿Se están dando cuenta? Y miren lo que dice más acá. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que conste eso, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, siempre él detalla en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. ¿Y qué dice ahí? De las takanot. Podemos entender ahora que acá lo que quiere decir es las takanot. ¿Qué son takanot? Las interpretaciones de los rabinos. Los yugos que ellos ponían sobre la gente. Él era muy celoso de esas cosas. Entonces, cuando él perseguía a los cristianos, era para imponerles que guarden las takanot. A la fuerza. Tradiciones de mis padres. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. 5:45, estaba bien ahí. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Fíjense, Yeshua está diciendo a los judíos, yo no le voy a acusar. Y esto hoy se puede aplicar también. El apóstol Pablo podría estar hablando así también. O sea, nosotros podemos decirle, nosotros no le acusamos. Pablo un día le va a acusar a usted por haber dicho mentiras, por haber blasfemado su nombre, por haber dicho, Pablo, vos dijiste así, yo nunca dije. Acá que dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés dice que es que le está acusando a ellos. ¿Por qué creen que Moisés le estaría acusando? Porque Moisés dijo, hagan estas cosas, y ellos estaban haciendo lo contrario. Porque si creyeres a Moisés, versículo 46, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús le está explicando la razón por la cual ustedes no pueden comprender lo que yo digo es porque están rechazando a Moisés. Fíjense, hoy el cristiano dice que cree en Jesús, ¿no? Dice que cree en la palabra de Jesús. Pero cuando vos le hablas de los escritos de Moisés, ¿qué hace? Rechaza. Nunca van a entender lo que Pablo dijo. Nunca van a comprenderle a Pablo porque le rechazan a Moisés. Cuando Pablo está usando los escritos de Moisés para predicar sobre Yeshua a los gentiles, hasta los judíos, ¿cómo ellos rechazándole a Moisés y sus escritos van a poder comprender? Lo mismo ocurre hoy. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien claro está escrito. Ahora sí vamos a Mateo. Pero vosotros, versículo 8, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿En qué sentido es que no procuren que se le llame maestro? Porque muchas personas dirán, entonces no tenemos maestro. Se refiere en el sentido de que no procure que lo que vos enseñes sea tu idea. Que la gente considere que la idea de mi maestro es así. No sé si me están entendiendo. Según mi maestro, no vaya a procurar que eso se quede en la mentalidad de las personas. Porque ¿qué es lo que ocurrió en ese tiempo? Que muchas personas, muchos judíos, ya utilizaban a sus maestros como base de su creencia. Lo que mi maestro dijo es la verdad. Yo creo lo que mi maestro dice. Hoy, ¿cómo sería? Hoy serían los líderes, los apóstoles, los pastores. No, según el apóstol tal, Dios le reveló y él dice que es así. Según el pastor tal, es así. Y la gente cree más lo que dice su pastor, su apóstol, que lo que dice la Biblia. Aunque vos le muestres cientos de textos de la Biblia, al considerar que vos sos un hombre insignificante para él, no te va a creer nunca. Va a creer siempre lo que diga su pastor. La idea que salió de su pastor. Algunas personas piensan y que ustedes también están siguiendo la idea que salió de su pastor. ¿Sí o no? Ustedes también, ustedes iguales también. Por eso nosotros no tenemos que tener la idea del pastor.
Si esta es mi idea, bórrenla de su cabeza. Según el pastor, él dijo así, bórrenla. Más bien, averigüen de dónde el pastor sacó esta información. ¿Eso es mejor o no? ¿De dónde él le averiguó? ¿Cómo supo esto? Y si hay tiempo, agárrenle ahí, Cañijabe. Ese Moigua. Y no la fuente. ¿Dónde hay? ¿Cómo puede estar seguro que es así? ¿Qué base bíblica tiene? Entonces, para que queden convencidos de que esto no viene de hombre, de que realmente es una revelación de Yeshua HaMashiach. Es importante, ¿no? Entonces ustedes entenderán que el pastor no es su maestro. El pastor es simplemente alguien que está transmitiendo el mensaje del maestro. No sé si me están entendiendo. Es un maestro enseñado por el maestro. No tiene su propia interpretación, su propia sabiduría, su propia idea. Pero lamentablemente somos débiles en esta humanidad que muchas veces sacamos nuestras propias ideas y queremos implementar en la persona. Es por eso que Dios nos dejó la Escritura, la libertad de poder seguir su palabra. Y en Eclesiastés hay una palabra muy importante. ¿Cuál era el fin de todo discurso según el rey Salomón? Teme a Dios y guarda su mandamiento. Entonces, si no podemos mantenernos en discusiones, ¿cómo definimos nuestro debate? Vamos a tener temor a Dios y guardar su mandamiento. Ahí no podemos salir de duda, ahí no podemos equivocarnos. Entonces, tenemos que empezar a conocer, a aprender sus mandamientos. Entonces, en ese sentido, no os llaméis maestro. No empecemos a dar ideas, que la gente confíe que lo que yo digo es palabra pura de Dios, sino que crea que lo que está escrito en la palabra, eso es palabra de Dios. Amén. Bueno, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es mayor? ¿Al que se le sirve todos los días? ¿El que se le habla con mucha educación? ¿El que no necesita hacer nada? ¿El que todos hacen por él? ¿Ese es el mayor? Nosotros muchas veces pensamos así, ¿no? El mayor es el que todos le sirven, todos le alaban, todos le honran y él no hace nada. Todos están a su servicio. No, para Dios ese no es el mayor. ¿Quién es el mayor? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es el que está para servicio. ¿Y qué es la típica palabra que nosotros usamos? Sendaja e hipócrita de nadie. Yo no soy empleado de nadie. Yo no soy su empleadito. Yo no soy su secre. ¿Qué se cree? ¿Sí o no? Yo voy a andar limpiando suciedad de otro. Pero por favor, me voy. Nosotros nuestro lenguaje es así, ¿no? Pero ese no es entonces mayor delante de Dios. Al contrario, si te toca barrer, tenés que barrer. Si te toca limpiar, tenés que limpiar. Entonces la Biblia nos está enseñando ese punto. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos lográs bajar tu corazón, Dios te va a elevar. Pero si vos elevás tu corazón, para que la gente vea que a vos se te tiene que respetar, sí, la gente puede ser que te respete, pero Dios te va a humillar. Dios va a encontrar el lado donde darte duro. La gente sí te va a tener miedo. No, ese tipo te va a retar sin... Con él no hay que jugar. Está bien, cierto, no, mejor no. Pero delante de Dios, ahí no vas a poder. No te la acabarás. Cuando Dios te humille. Terrible es cuando Dios te humilla. Ustedes seguro que alguna vez experimentaron ya la humillación de Dios, ¿no? Ante las personas nosotros somos valientes, pero cuando Dios nos humilla, es terrible. Alguna vez nos agarra una enfermedad que no podemos ni levantarnos, ¿no? Por favor, nos tienen que dar la sopa en la boca. No podemos hacer nada, somos inútiles. Ahí sí Dios nos humilla, 100%. Cuando somos sanos, sí somos gritones, somos... Bueno, ahora, ¿qué dice Yeshua? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué causa? Porque al imponerle a ellos que vivan conforme a sus tradiciones, ellos sí o sí se alejan de la verdad, se alejan de la palabra.
Ustedes, al meter sus interpretaciones a esta gente, hacen que ellos no busquen la verdad. Por eso son hipócritas falsos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esta era una práctica también que tenían ellos, de a las viudas, de apoderarse de los bienes de la viuda con el pretexto de que estaban haciéndole servicios de oraciones y todas esas cosas por su bienestar. Entonces ellos se aprovechaban, porque la viuda cuando en ese tiempo, cuando moría su marido, prácticamente quedaba desamparada. Prácticamente nadie le ayudaba. Entonces los fariseos se aprovechaban de esa situación. Hasta de eso se acuerda Yeshua también. Ay de vosotros, escribáis fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, ¿qué es un prosélito? Es un gentil que está queriendo venir al pueblo de Dios, que quiere acercarse al pueblo de Dios, pero como se topa con estos escribas, ellos le convierten al judaísmo, pero de acuerdo a su sistema. O tener que hacer todo lo que el sistema de nuestra religión dice, el sistema del judaísmo, no la escritura. Entonces le convierte en un tipo robot, en un mecánico, en un hombre, en un esclavo más, a su servicio. Y ellos, por más que están disfrazados de judío, se visten como judío y hablan como judío, pero nunca pueden ser verdaderos judíos. Por eso le ponían el nombre de prosélito. Solamente un simpatizante. Eran generalmente esta clase de personas los que atacaban a los gentiles, porque generalmente los prosélitos salían de entre los gentiles. Y ellos ya se creían judíos porque ellos estaban guardando todas las takanot judías. Entonces ellos decían, nosotros ya somos judíos ya. Entonces cuando veían que los cristianos estaban creyendo en Yeshua, siendo parte de la comunidad, por medio de la fe, ellos sentían celo. Entonces ellos iban y le atacaban. Entonces en vez de ser personas que se acerquen a Dios, se convertían en peores, en doble candidato al infierno. Así está diciendo Yeshua, que es un prosélito, un fanático religioso. Peaja de la prosélito. La fanático y tereía, la religiones. Ustedes ya pueden imaginarse en este tiempo quién cuadra como prosélito. Alguien que piensa que porque hizo muchas cosas ya es digno de atacar, juzgar y estar ahí en los primeros lugares y convertir gente. Ese es un prosélito. Acá dice que le hacen doble candidato al infierno. Entonces eran los prosélitos los que salían a convertir. Los judíos nunca hacían eso. Versículo 16, ¿no? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Y estos son tacanos. Imagínense que le está diciendo a las personas, si ustedes hacen una promesa por el templo y no lo cumplen, no hay problema. Pero si es una promesa por el tesoro, ¿qué significa por el tesoro? Que van a traer. El tesoro quiere decir cargar, depositar, y no lo cumplen, guay de usted. Ahí sí es terrible. No sé si me entienden, ¿no? Sí, tienen que, si dijeron vamos a dar, tienen que dar. Si dijeron te juro por el templo y no hay nada, no importa. Entonces se dan cuenta de lo que ellos estaban induciendo al pueblo, condenándoles. Si hicieron una promesa de ofrendar y no ofrendan, les condenaban. Así está hablando. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. La misma cosa, ¿no? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono, jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Acá se congela, ahí no se congela, ¿no? Acá se congela. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hablando de los juramentos, ya nosotros tocamos la vez pasada cuando hablaba el tema del juramento. Jurar es como hacer una promesa.
de que vas a cumplir. Y cuando Yeshua decía que no juréis, no hagáis, se refería a que si no vas a cumplir, no haga juramento. No se refería a que no hay que jurar, sino que si no vas a cumplir, no jures nomás. Si vas a cumplir, entonces podés hacer tu juramento. Pero ese es un tema que ya tocamos, por eso estoy pasando. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y cuando se está refiriendo a la menta, el eneldo, el comino, es como haciendo una alusión de que son cosas tan insignificantes el diezmar estas cosas, pero ustedes lo hacen porque quieren quedar bien aparentemente ante Dios. No, yo hasta lo más pequeño ofrendo y diezmo. Soy fiel en eso. Así le está hablando. Después dice, lo más importante, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense que Yeshua está diciendo que la justicia, la misericordia y la fe, que son las cosas más importantes de la ley, dice. ¿Sí o no? De la ley. O sea que ¿dónde está la justicia de Dios? En la Torah. ¿Dónde está la fe? En la Torah. ¿Dónde hay misericordia? En la Torah. Estas cosas se olvidaron ellos. Todos los actos de misericordia que Yeshua mostró mientras vivió eran acciones que estaban dichas en la Torah. No es cosa que él inventó. No es que salió de él mismo. El amar al prójimo, el servir a los demás, el respetar al pobre, el dar sanidad a la gente. Todo estaba en la Torah de Dios. El tener misericordia, el hacer justicia. Todo estaba escrito ahí. Pero de eso se habían olvidado estos fariseos. Y habían empezado a usar las cosas que aparenta. Se mostraban como que hacían bien las cosas. ¿Cómo renegaba Jesús cuando veía esto? Y les estaba echando en cara. Imagínense, ustedes se imaginan, nadie nunca se atrevió a desenmascararle así a estos tipos. Porque tenían miedo. Ustedes saben lo que significa hacer esto. Es como desafiarle al mismo imperio romano. Jesús prácticamente le estaba poniendo en su lugar. Y la gente ahí había sido. Y así le está diciendo. Todo lo que ustedes muestran es hipocresía y falsedad. Pero no le estoy diciendo porque les odio, sino porque quiero que cambien ese corazón. ¿Ustedes creen que Jesús le dice eso porque les odiaba? No. Les dio muchísimo tiempo. Les explicó muchísimas cosas. Ahora le está diciendo sus verdades, nada más. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y eso yo entendía porque antes ellos usaban un vaso, no era transparente, era oscuro, ¿no? Entonces el vaso ellos lo limpiaban alrededor, bien limpio, lo pulían bien y lo ponían ahí. Pero adentro, ¿cómo estaba? Todo sucio. Para que aparente que ellos, porque había una costumbre, ustedes tienen que ver que hay una costumbre también de mantener limpios los utensilios. Y muchas veces para no gastar tanto tiempo, ellos limpiaban alrededor nomás y tenían todo ahí bien limpio. Entonces cuando él entraba, este es muy observante, todo limpio. Pero nadie va a estar mirando, a ver adentro. No. Entonces lo que se ve de apariencia, no sé si me entienden. Igual que algunos limpian de apariencia y abren la alfombra y mete debajo o debajo del sofá, así, que limpio está tu sala. Pero si sale el sofá, o debajo de la cama, no sé si revisaron una vez cómo está debajo de la cama, alrededor de la cama hay poti, grande cotino, de coti. Pero revisar debajo de la cama, limón piré, mandio piré, angullare ongüe, de todo encontró, ¿sí o no? Sucio. Entonces, siempre en la parte oscura, donde nadie ve, ahí está la suciedad. Y Yeshua está diciendo también. Muchas veces nuestra vida es pura apariencia, pero si alguien empieza a mirar más profundo mi corazón, lo que encuentra ahí. Eso le está diciendo. Esto es duro, porque le está diciendo, ustedes son
apariencia. Realmente hay inmundicia y suciedad en sus corazones. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Se está refiriendo a su corazón, a su conciencia. En su corazón ellos que tenían odio, rencor, amargura, envidia, codicia, ganas de matar, eso tenían. Pero ellos se estaban presentando como servidores de Dios. Falsos, son falsos. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Y ustedes ya entienden de qué se trata. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por fuera todos somos buenos, ¿no? De apariencia todos estamos bien delante de Dios, pero por dentro iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Malos pensamientos, malos deseos, lleno de estas cosas. Nosotros no tomemos esto como que, sí, esos fariseos eran así. Tomemos como, recuerden que esto le habló a los discípulos y a los oyentes. Si somos discípulos, vamos a meditar en este punto. Los fariseos estaban también oyendo, ¿no? Pero uno puede captar. Imagínense, le estoy hablando al fariseo, pero cuando dice, ustedes por dentro tienen suciedad. Yo soy discípulo, Judas, por ejemplo. Seguro que no dice por mí, ¿verdad? Judas podría decir así, ¿no? Este está hablando a los fariseos. Por más que yo soy Judas, pero no dice por mí. Claro que estaba diciendo por él también. ¿Sí o no? Era clarito que por Judas también era o no. Pero él seguro que pensó que por mí no, porque dice fariseo. Entonces nosotros pensamos también, esto no habla a nosotros. Esto nos habla directamente a nosotros. ¿Con qué corazón yo estoy invocando cada día a Dios mi oración? Con un corazón sucio, corrupto, lleno de iniquidad, lleno de odio, de rencor hacia los demás. ¿Con qué corazón? Entonces limpia primero lo de adentro. ¿Qué quiere decir? Medita en la palabra, considera la escritura, analiza los textos. Yeshua está clamando. Estamos a 2 días de que Él se ha ofrecido como sacrificio por nuestro pecado. Entonces prepara tu corazón. Quiebra ese corazón duro que tiene. Eso está queriendo enseñarle a la población. Hay de vosotros, escriba y fariseo 29, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos dicen que si estaban en el tiempo de Elías y de Moisés, no hubieran sido así. Pero ¿cómo se puede comprobar de que sí hubieran sido así? ¿Cómo se puede comprobar? De que sí lo hubieran matado también a esos profetas. Porque están haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados. Rechazando la palabra que aquellos profetas hablaron. Porque Yeshua, ¿de qué le estaba hablando? De la palabra de los profetas, de la palabra de los mensajeros. Y ellos están rechazando. Y ahora van a matarle también. O sea, están haciendo lo mismo. Por eso Yeshua le está dando a entender ese corazón. Ustedes son iguales a aquellos que rechazaron la escritura. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le pregunta. ¿Y por qué le llama serpiente y generación de víbora? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que hizo alguna vez la serpiente? ¿Y qué tipo de generación trajo vino de la víbora? Una generación que se opuso a la voluntad de Dios. Una generación que quería interrumpir el plan de Dios. Satanás había puesto en el corazón del hombre incredulidad, había puesto añadidura, ¿sí o no? Añadidura, y también quería interrumpir que venga el Mesías. Ustedes vienen de esa generación. Esto ya es duro para que te digan. Es muy pesado. 2 formas vos podés aceptar. O la verdad, mis acciones demuestran que estoy haciendo esas cosas.
O, no, yo no soy eso, yo no creo lo que dice. Entonces observo mis acciones, observo si yo estoy haciendo realmente lo que Yeshua está diciendo, estoy siendo tropiezo para el Evangelio, estoy queriendo interrumpir el plan de Dios, estoy queriendo añadir cosas que Dios realmente no había dicho. Entonces soy generación de víboras. Una generación que constantemente ha venido interrumpiendo el plan de Dios desde la antigüedad. Eso mismo Yeshua le dijo a los judíos cuando le dijo su padre es Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, así le ha dicho. Por tanto, he aquí yo os envío profetas. Esto ya es profético. Yo les voy a enviar gente que les va a enseñar. Y sabios y escribas. Gente como el apóstol Pablo. Gente entendida en la materia. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Recuerden que el apóstol Pedro fue crucificado, ¿no? Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo que se hizo con los judíos después de la muerte de Jesús, después de su resurrección. Se le empezó a perseguir. Entonces él ya está profetizando que esto iba a ocurrir y exactamente eso ocurrió. Recuerden que el apóstol Pablo, por orden de los judíos, él fue a perseguir hasta Damasco a los discípulos, hasta que Yeshua le aparece. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ahí parece que termina la charla con estas personas. Y nosotros vimos en el video que ya no podemos escuchar más. Para mí que era muy terrible, ¿no? Esto. Pero él nunca lo dijo para transmitirle odio. Es lo que va a ocurrir con ellos. Es lo que iba a suceder. Dios va a juzgar el pecado que están cometiendo en este momento de menospreciar al Salvador, de menospreciar la Escritura y la palabra. Y acá los líderes religiosos se fueron. Pero ahí quedó ¿quién? ¿Quién quedó? La población que estaba en ese momento. Los oyentes y los discípulos. ¿Y qué les dice? 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí ya no le está culpando solamente a los líderes, a la ciudad entera. Todos ustedes son iguales. Todos matan a los profetas con su indiferencia. No, yo no me meto en estas cosas. Ustedes están matando igual a ese profeta. Tal vez no estamos siendo los ejecutores del crimen, pero al rechazar la palabra de Dios, somos asesinos, igual que ellos. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjense que acá dice, no quisiste. Entonces, el que Dios quiera venir a rescatarnos, a salvarnos, a darnos su verdad, y nosotros, eso no es problema. Él está abriendo las puertas. El problema es, la gente no quiere. Recuerden que antes de esto él había hablado sobre la parábola de las bodas. Le invitó a la gente a las bodas, pero la gente no quiso ir. Porque tenía cosas más importantes que hacer. No quisisteis. Ninguna persona que quiera ser parte del reino, del pueblo de Dios, que quiera tener la salvación de su alma, la va a perder. Nadie. Nadie. Alguien le pregunta, ¿vos querés estar en el reino de Dios? ¿Vos querés reinar con Él? ¿Vos querés ser salvo de esta generación perversa? Y si dice sí quiero, Dios no le va a rechazar. ¿Qué es el problema? No quiere. No quisiste, dice. El pueblo voluntariamente rechazó la gracia, la bendición. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quiere decir que viene desde el principio? Y no quisiste. Vamos a leer un texto después referente a eso.
He aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se cumplió esa profecía. Jerusalén iba a quedar abandonada, iba a caer en ruina. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Está por cumplirse ese tiempo. No le vamos a ver más. Se perdió de los judíos primero. Los judíos ya no le reconocen, ya no saben, ya no le ven, ya no pueden entenderlo. Pero va a llegar un tiempo que van a decir, bendito el que viene. Cuando Él aparezca entre las nubes, buscando a los que le esperan. ¿Sí o no? A ellos va a venir y se les va a presentar. Bendito el que viene en la manifestación del poderoso. En el sonar de las trompetas. En el ton, 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 ton. Y los que le esperan estén firmes. Listo, aquí estamos. Los que le esperan. Vamos a ver un texto y terminamos. Segunda de Reyes 17:34. Fíjense lo que dice acá. Segunda de Reyes 17:34. Miren, hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Así dice, ¿no? Hasta hoy no hacen lo que está escrito. ¿Qué hacen entonces? Lo que le enseñaron sus padres. Con los cuales, 35, el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificio, mas al Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por visión, ¿no? ¿Cómo dice? Por interpretación pastorídica, rabínica, apostólica, padrítica, papítica, qué sé yo. ¿No? ¿Cómo dice ahí? Por escrito. Muy claro. Los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obras y no temeréis a dioses ajenos, a fuerzas falsas. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Otra vez repite. Mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a tus polluelos? Pero ellos, quiero ir. No escucharon. Escuchen. No teman a otros dioses. Hagan lo que está escrito. No. Bajo la gracia nomás. Hoy en día ya se puede comer el cerdo. Hoy en día la Navidad es para ganar almas para Cristo. Pero la Biblia dice, no, eso ya fue anulado. No escucharon. No escuchan. No escucharán. De todo estamos viendo. Acá dice que no escucharon. Nosotros sabemos que no escuchan. Y estamos viendo que ni siquiera escucharon. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Tuyo es ya vicio. No, la vicio más guarendo que tuyo. No, la que tuya ya se pesa, se pesa manota. Pero pega cuando gusta y Dios no va ese, entonces ya jatan ante la infierno. Duro corazón de piedra todavía. ¿Cuántas veces dice? ¿Cuántas veces? Y no quisiste. No quisiste. No es que no quise yo. Dende de hipotai, dende de cambiase, dende de yusei, la serendapen, dende de hipotai cero abrazá. Así se dice, ¿no? Como pegallina y pipibe. Vean los pollitos cuando se cubren por la gallina, ¿no? Calentito está. Pero el pueblo de Dios no quiso. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron al Señor aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos y sus tataranietos
según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Por eso es que Yeshua se lamentaba con aquella sociedad. Dios en este tiempo nos está hablando otra vez. Está ya a punto de volver por segunda vez. Por eso yo creo que nos ha abierto ya la mente para captar su mensaje. Amén. Nos está dando una gran oportunidad, porque nosotros vivíamos ciegos. Éramos guiados por ciegos. Y muchas veces éramos ciegos guiando a otros ciegos. Éramos nosotros. Vengan acá es el camino de salvación. Directamente al infierno le estamos enviando a las personas por no conocer, por no escuchar la voz del Maestro, de Yeshua, quien vino y nos enseñó la verdad. Todo lo que les enseñe en la cátedra de Moisés sobre él, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan conforme a sus takanot, su masein takanot. No hagan eso. Interpretaciones pastorídicas, fuera. No quiere decir que no sean buenas, pero si no beneficia para mi alma, para mi vida, quiere decir que no son buenas.